El 4 de agosto de 1946, día en el que se celebraba el 450 aniversario de la fundación de Santo Domingo, fue el día que quedó marcado para que la República Dominicana fuera sacudida por el terremoto que hasta la fecha, 78 años después, es considerado el más grande de la historia sísmica instrumental del país. Con una magnitud estimada de 8.1 en la escala Richter, los informes de la época describen cómo la tierra tembló con tal violencia que las intensidades alcanzaron niveles de 10 y 11 en la escala Mercalli modificada. Es el terremoto más poderoso que hemos tenido y que ha liberado la mayor cantidad de energía. Hay que recordar que un terremoto de magnitud 8.1 es 32 veces más fuerte que un terremoto de magnitud 7.1 porque la escala es logarítmica y cada unidad que sube la escala de Richter, la energía se multiplica por 32. Eso fue lo que hizo que se sintiera en toda la región del Caribe. Toda la nación sufrió por el terremoto, pero la región más afectada y destruida fue la noreste, ya que el epicentro se localizó en esta zona de la isla, donde en varios lugares se abrió la tierra. La cantidad de escombros era enorme y los fallecidos fueron incontables. Un grupo. Y habíamos llegado a la casa a las 2:20 por ahí. Me puse a comer. Me recosté. Mi papá llegó de la gallera a la 1:00 también. Uno siempre se levantaba a comerse la sobrita cuando él comía. Y comenzó la tierra a sacudirse. No fue posible rescatar la totalidad de los cadáveres por la Marina de Guerra, que hizo todo lo que había a su alcance. Los temblores no dejaban de sucederse uno detrás del otro y el luto de toda la nación crecía. Se encontraban cada día más muertos. Se estima que unas 1.200 personas murieron. El impacto del terremoto afectó la infraestructura de edificaciones en distintas localidades como Puerto Plata, San Francisco de Macorís, Salcedo, Moca, La Vega, Santiago, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Santo Domingo. En Moca, el Palacio Municipal fue reducido a escombros. En San Francisco de Macorís y Santiago, los templos religiosos y estructuras gubernamentales sufrieron graves daños. La furia del terremoto también se manifestó en el colapso de almacenes y daños severos en infraestructuras claves como el Canal Presidente Trujillo. En Santo Domingo, grietas profundas aparecieron en las calles y el muelle sufrió daños significativos. Pero lo que transformó este desastre en una tragedia aún mayor fue el tsunami que se desencadenó tras el terremoto. Según los testimonios, eran las 1:50 de la tarde cuando el maremoto arrasó con la bahía de Samaná. Luego el mar se alejó, pero regresó con más fuerza, devastando al poblado de Matancita en Nagua. Cuando yo hago así veo que miro para allá, veo ese mar que se fue de donde él estaba, como a distancia de 3 kilómetros, para allá, lejos. Cuando se fue para allá, que venía, subió más alto allá. De acuerdo a la publicación del Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, las olas gigantescas barrieron todo a su paso, alcanzando alturas superiores a los 9 pies y penetrando hasta 2 kilómetros del pueblo. Mi mamá comenzó lenta y cuando hizo así como con un impulso y jaló, la tierra se abría y las casas se caían una para allá y otra para acá, porque eran tablas de palmas. En esa época no había blog, lo que había era tabla, madera, clavó y cosas así. Más de 300 casas construidas mayormente de madera fueron reducidas a escombros en cuestión de minutos. Puentes colapsaron, dejando a comunidades enteras inundadas e incomunicadas. Ese terremoto produjo un tsunami que afectó la zona de Matancita y habían unas 300 casas que, según las informaciones que yo recabé en mis investigaciones cuando estaba haciendo el libro, solo 8 quedaron en pie. El 8 de agosto de 1946, la República Dominicana sintió el aftershock, comúnmente llamado como réplica.
Este evento estuvo localizado en la zona de ruptura del terremoto original, alcanzando una magnitud de 7.0, sentido en todo el país y creando más conmoción en los ciudadanos que aún estaban perplejos del evento de 4 días antes. Al terremoto principal le siguieron más de 1,000 eventos en aproximadamente 2 meses. Esto creó el temor en la población, la cual no quería entrar a sus casas y se refugiaron en las iglesias. A pesar de la magnitud de la tragedia, la respuesta humanitaria fue rápida y efectiva. Organizaciones locales e internacionales se movilizaron para brindar asistencia a los sobrevivientes y ayudar en la reconstrucción de las comunidades devastadas. Y ayudó, en una parte ayudaron y auxiliaron, mandaron cosas para darle a la gente. Según informaciones redactadas en la época, se llevaron a cabo vuelos de 14 aviones para llevar alimentos, ropas y medicinas a los damnificados por el terremoto. La isla se encuentra en una región geológicamente activa, donde la placa del Caribe y la placa norteamericana interactúan. Esto genera fallas activas que son responsables de la actividad sísmica significativa en la región. El terremoto del 4 de agosto de 1946 se originó en esa misma zona. La península de Samaná están justo en contacto, en el área de interacción con la placa tectónica de Norteamérica. Por eso los grandes terremotos que hemos tenido desde 1562 hasta el presente se han concentrado mayormente en el bloque norte. Quiere decir que de ahí deriva el alto nivel de daño que producen los terremotos que se han producido en la República Dominicana, incluyendo ese terremoto del 4 de agosto de 1946. Con el paso de los años, otros sismos causaron grandes daños en el país, pero con magnitudes que sobrepasaron entonces los 6 puntos en la escala Richter. El domingo 7 de enero de 1962, un fuerte temblor de 6.7 grados sacudió la capital de la República Dominicana y causó daños a la torre de una iglesia en el municipio de Baní, en Peravia. Según el reporte de la época, el terremoto se registró a las 7:57 de la noche, creando temor en los habitantes del país. Muchos de ellos abandonaron precipitadamente sus hogares y lugares de trabajo. Luego de producirse el temblor, se registraron 4 réplicas de escasa intensidad. La madrugada del 23 de septiembre del 2003, la provincia de Puerto Plata fue blanco de un terremoto de 6.4 grados que dejó 3 muertos y 30 heridos. Esto sin mencionar los cuantiosos daños materiales. Surveillance cameras capture the sights and sounds of a 6.5 quake as it rumbles through this hotel in the resort town of... La liberación de energía azotó a la denominada Novia del Atlántico y sus alrededores por unos 45 segundos, convirtiendo el evento en una tragedia. Pero el temblor fue tan grande que me pasó de adelante la cama hacia atrás. Me pegó hacia la pared. En el 2010, un sismo de 7,2 grados se registró al extremo oeste de la isla, a 15 kilómetros de la capital de Haití. Fue sentido en varias provincias del territorio dominicano debido a su magnitud. Estos eventos devastadores evidencian la dinámica geológica activa de la región. La frecuencia y magnitud de los sucesos pueden variar, pero la posibilidad de que ocurran terremotos sigue siendo una realidad importante para considerar en la planificación urbana, la construcción de infraestructuras y los planes de respuesta ante desastres en la región del Caribe.